buenos días, hermanos, muy buenos días, bienvenidos al devocional de hoy. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios, abrir la Escritura y estudiar lo que ella tiene para nosotros. Ciertamente son verdades eternas, principios eternos que se aplican a nuestra vida, a nuestro diario vivir, a lo que vivimos cada día, enfrentando diversas circunstancias. Muy bienvenidos entonces, hermanos, al devocional de hoy. Estamos en la serie que titulamos Los héroes de la fe y estamos estudiando estos hombres y mujeres mencionados en este capítulo que oyeron lo que Dios decía, lo creyeron en su corazón y vivieron en consecuencia, vivieron de acuerdo a aquello que oyeron de parte de Dios. Ayer comenzamos a estudiar el verso 20 del capítulo 11, que nos habla de la bendición de Isaac a sus hijos Esaú y Jacob. Acompáñame entonces en la lectura, Hebreos capítulo 11, verso 20. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Usted recordará lo que dijimos ayer. La palabra bendijo es la palabra eulogeo, que quiere decir literalmente hablar bien o decir algo bueno. Bendecir es decir cosas buenas. Y aquí estamos viendo de qué manera Isaac bendijo a su hijo o a sus hijos, y lo menciona en este orden, Jacob y Esaú, cuando debió de haber sido completamente inverso, completamente, ¿cierto?, en un orden diferente. Primero Esaú porque él era el mayor y luego Jacob. Pero aquí menciona que la bendición vino primero para Jacob y luego para Esaú. Lo estábamos viendo ayer, dijimos que Isaac ya es un hombre viejo y ciego. Él le dice a su hijo mayor, Esaú, anda, toma un animal, prepáralo para mí, comamos juntos para que yo te bendiga. Rebeca oye esto y entiende lo que significa la palabra bendición. Recuerde que Isaac es el vínculo, es el engranaje, es el medio por el que pasa la bendición de Dios, Abraham, Isaac y ahora a sus hijos y así a su descendencia hasta finalmente llegar a nuestro Señor Jesús. Entonces Rebeca oye que le va a dar esta bendición y ella sabe, Isaac también lo sabe. Pero aquí tenemos un problema, nos dice Génesis 25, 28, que Isaac amó a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Y aquí tenemos un problema. Tenemos este conflicto de quién es el hijo preferido, el regalón, quién es el hijo más amado. Isaac tenía una preferencia, Rebeca tenía la suya propia. Pero Dios ya lo había dicho. Dios ya lo había dicho en Génesis 25, que el mayor serviría al menor. Dios había dicho, lo había establecido, que la bendición no iba a venir por el hijo mayor, sino por el hijo menor. Lo había dicho. Pensamos, es un pensamiento, es una idea, no tenemos un sustento, que probablemente Isaac lo olvidó o derechamente lo obvió y él quiso traspasar la bendición directamente a su hijo mayor, ignorando a su hijo menor. Existen esas dos posibilidades. Lo cierto es que Isaac quería bendecir a Jacob y por eso le envió para que cazara un animal y lo comieran con él. Pero ahí en ese momento Rebeca llama a su hijo Jacob, a su hijo amado, a su hijo preferido, y le dice, mira, tu papá va a bendecir a tu hermano, esto no le corresponde a él, te corresponde a ti. Yo voy a preparar una comida para que tú entres, comas con él y él te bendiga. Recuerde que lo vimos ayer, Jacob entra con la comida, le dice, ¿eres tú? Como el padre no veía, como Isaac no veía, ¿eres tú mi amado Esaú? Y le dice, sí, yo soy. Era una mentira, era Jacob. ¿Has hecho como te pedí, has preparado para mí una rica comida? Sí, claro, no lo hizo él, lo hizo Rebeca. Y la tercera mentira es que
Jacob le dice, come de mi casa, de lo que yo he cazado. Él no cazó nada, fue preparado por Rebeca. Así que Isaac cree esta mentira y bendice a Jacob. Vamos a buscarlo en Génesis capítulo 25, sin perder de vista Hebreos 11. Génesis 25, lo vamos a buscar. Génesis 25. Se me pegan las hojas. Génesis 25. Dice, verso 27 en adelante. Génesis 25, 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y hizo Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Por esta comida, por este guiso que había sido preparado, Esaú vendió, como nosotros lo sabemos, su primogenitura, su derecho, ese derecho que él tenía, que era mucho más que recibir una bendición de su padre, era hacerse cargo de la familia. Ahora, Génesis 27, vamos a leer del verso 27 al 29. Génesis 27, 27 en adelante. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo. Esta es la bendición de Isaac a su hijo Jacob. Mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo, de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Entonces, finalmente por este engaño preparado, planificado y concretado entre Rebeca y Jacob, que finalmente Isaac bendice a Jacob, lo bendice, finalmente. Y la Biblia nos dice que cuando Esaú se enteró del engaño, primero Isaac se enteró del engaño, dice que se estremeció, dice el verso 33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Dice que Isaac se estremeció, tembló, tuvo un sobresalto. Dice el verso 33, que ya le dio la bendición y que sería bendito. Es un hecho. Le di la bendición. Nada puede revocarlo, nada puede cambiarlo, nada puede alterarlo. Ya lo bendije. La bendición le pertenece, la bendición es suya. No hay manera de cambiarlo. ¿Dónde está la fe de Isaac? Que dice Hebreos 11. Vamos al verso 36. Y dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob. Su nombre quiere decir embaucador, engañador. Pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Le preguntó Esaú a Isaac. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto.
¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación de engrosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Isaac le dice en palabras sencillas, a tu hermano servirás. Eres bendito, vas a recibir una bendición, pero tú servirás a tu hermano. Cuando Isaac se da cuenta del engaño, no cambia la bendición, no la cambia, no la altera, sino que más bien la confirma, la restablece. Entonces, cuando el autor de Hebreos nos dice que por la fe Isaac, volvamos a Hebreos 11, 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto de cosas venideras. Por la fe bendijo. Recuerde que el medio fue la manera torcida, pero el fin era correcto. Dios ya había establecido que Jacob era el descendiente, que Jacob era el escogido de Dios, Jacob era el que iba a llevar el estandarte. Y aquí tenemos un principio que se va a repetir. No es el hijo primogénito el que recibe la bendición, sino que es el hijo menor. Y esto se va a repetir de aquí en más, de aquí en adelante. Porque hay un principio, lo vamos a ver mañana. Aquí hay un principio que el mismo Isaac establece. Él no le dio la bendición a su hijo mayor, sino a su hijo menor. ¿Por qué? ¿Qué principio hay aquí? Hay un tremendo principio que vamos a ver mañana. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias también por compartir este devocional con otros. Lo agradecemos mucho. Que Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar mañana.